Todos los días arriban migrantes trabajadores, trabajadoras también, migrantes y refugiados a Canadá. Así que hablarles a esas personas, a los recién llegados, a las recién llegadas que están en este país, siempre va a ser necesario, porque llegar a un nuevo país donde se habla otro idioma, que tiene otro gobierno, que tiene otras leyes, normas, instituciones, es un desafío por el que muchos hemos pasado. Así que hoy este programa No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, pues lo vamos a hacer nuevamente. Estaremos hablándoles a quienes recién llegan, compartiéndoles información que es útil y brindándoles algunos tips para que empiecen un proceso lo mejor informados posible. Mi nombre es Daniela León, conductora de este programa y también miembro del equipo de CHHA 1610 AM. Así es, Daniela. Y como llegan personas cada día, hay otro tanto muy grande que está pensando venir, que aún no están acá, pero que están preparando maletas. A pesar de las medidas en materia de migración que adoptan los países para reducir el número de migrantes y refugiados, incluso para deportar a algunas personas. Así que en el programa de hoy también les hablaremos a ellos y a ellas en sus países, a esos y esas que están pensando en migrar. Buenas tardes, soy Eva Rodríguez, gerente de Migración, Refugio y Trata de Personas del Mary Ward Center. Y como siempre, hablamos desde la perspectiva de protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas, porque ese es nuestro principal interés, informar para prevenir que sus derechos sean vulnerados. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 35 de No hay trato con la trata. Soy Alessandra Santopadre, responsable del programa de migrantes y refugiados y buscadores de asilo de la Diócesis de Montreal. Iniciamos. Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Bueno, empecemos dándole las gracias a quienes hacen posible este programa, que es un trabajo conjunto de estas tres organizaciones representadas por nosotras, Daniela, Alessandra y mi persona, y una red de radios comunitarias aliadas que difunden este mensaje a lo largo de Latinoamérica, comprometidas con la comunicación con perspectiva de derechos y de justicia social. Por eso, una vez más, agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y de las redes aliadas. Por ejemplo, agradecemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe. También le agradecemos a Radio Internacional Estéreo, que nos transmite en Colombia, frontera con Ecuador. También le agradecemos a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara. Le agradecemos también a Radio Progreso, que nos transmite en Honduras, y al programa Amanecer Ranchero, que nos transmite aquí en Canadá y nos ayuda a extender este mensaje. Y como directora del programa de migrantes y refugiados y buscadores de asilo, he testificado por años la necesidad de orientación que tienen las personas recién llegadas a Canadá. He testificado su desorientación y la necesidad que tienen de escuchar orientación cierta, libre de especulaciones, dada por personas idóneas y que les brindan confianza. Esa es la verdad, Alessandra. Así que ahora vamos a dar inicio a este programa. Antes de llamar a nuestras invitadas, les pedimos un poco de paciencia a la audiencia, porque como es habitual, queremos iniciar con una introducción que nos comparte Eva desde el Mary Ward Center, que nos llena de información y datos. Claro que sí, Daniela, Alessandra, invitadas especiales del día y radioescuchas. Quiero brindarles alguna información inicial para que nos hagamos una idea sobre la dimensión de la migración y cómo toca a Canadá y a Latinoamérica. Empecemos mencionando que actualmente en el mundo hay 281 millones de personas migrantes y 123,2 millones de esas personas son refugiadas. Esta es información que nos da la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas. Y si pensamos en Canadá,
El gobierno nos dijo en 2021, con el censo que realizó, que habían 8.361.505 personas migrantes en ese momento, 2021. En 2023, el gobierno canadiense dijo que habían 3.020.936 personas refugiadas. También el gobierno dijo que este año 2025, entre enero y marzo, fueron admitidos 104.256 nuevos migrantes en Canadá. Si dividimos esta cifra en 90 días, nos da que cada día ingresaron a Canadá 1.158 personas. En el mismo periodo, entre enero y marzo del 2025, fueron presentadas al gobierno de Canadá 29.475 solicitudes de refugio. De ellas, 5.113 eran de personas provenientes de Latinoamérica, países como Bolivia, como Ecuador, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Cuba, Haití, México. Están dentro de los que presentaron refugio, personas que representaron refugio. Esto equivale al 17.34% del total de solicitudes de refugio representadas en los 3 primeros meses del año. No somos los latinoamericanos los principales buscadores de refugio, pero contamos como una cifra importante, casi cercana al 20%. Del total de solicitudes presentadas, el gobierno canadiense aceptó 12.306. Esto es del total de las 29.000, aceptó 12.306 solicitudes y rechazó 3.538. Eso es importante mencionarlo para que las personas sepan que no todas las solicitudes se aceptan y que hay personas que abandonan las solicitudes o que las retiran. 4.830 personas abandonaron o retiraron sus solicitudes. Estas son las cifras. Y a estas personas que han llegado este año y a otras que han llegado un poquito más atrás es que les estamos hablando hoy. Muchísimas gracias, Eva, porque siempre el contexto que nos brindas nos permite entender la importancia de este programa, la importancia de difundir esta información, pero de hacerlo además con las voces de las personas que están vinculadas de cerca a estos temas. Por eso hoy en este momento es buen momento para dar la bienvenida a nuestras invitadas. Queremos darle la bienvenida primero a Lida Velázquez. Ella ha trabajado por 12 años como intérprete de español de la Comisión de Inmigración y el Estatuto de Refugiados, IRB, y también durante 5 años colaboró como trabajadora legal comunitaria para 2 organizaciones, el Consejo de Desarrollo Hispano y también el Centro Canadiense para Gente de Habla Hispana. Bienvenida, Lida. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar acá con ustedes. El honor es nuestro. Tenemos también una segunda invitada a quien le damos la bienvenida. Ella es Nuri Márquez. Es profesional de asentamiento en Canadá con más de 15 años de experiencia en el ámbito comunitario como socióloga y dramaterapia y artista. En Colombia trabajó en la prevención de la trata de personas y sus procesos de adaptación. Actualmente acompaña a los recién llegados a Canadá en su proceso de asentamiento, brindando apoyo en sus procesos de integración desde el Centro Comunitario North York Community House. Bienvenida, Nuri. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Daniela, Alessandra, Eva, gracias por invitarme y gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Muchísimas gracias. 2 invitadas de lujo, ¿ah? Estamos muy bien agradecidas, gracias. Casa llena en No hay trato con la trata. Claro que sí. Bueno, empezamos, para empezar a entender la dimensión de la ayuda que puede demandar una persona que recién llega a Canadá, es importante entender la manera general cómo llegan, cómo arriban esas personas. Y entonces la primera pregunta que les hacemos a Nuri y a Lida es, ¿cuáles son las características de arribo de estas personas a Canadá desde el punto de vista psicológico, físico, mental? ¿Qué información tienen? ¿Qué preguntas hacen? Háblenos un poquito de eso, que ustedes tienen la experiencia y mucho conocimiento.
Tal vez. Bueno, Eva. Dale, Nuri. Adelante, Nuri. Okay. Bueno, pues como profesional de asentamiento, todos los días estoy recibiendo diferentes migrantes, ¿no? Diferentes personas en el centro comunitario que llegan físicamente exhaustas porque muchos de ellos traen largos viajes, ¿no? De procesos difíciles migratorios y psicológicamente vienen ansiosos, con miedo, incertidumbre y muy altas expectativas, que es algo que se manifiesta en su proceso de asentamiento, ¿no? Y lo hace que sea exitoso o no. Ujú, ujú. Lida, tal vez contigo. La experiencia de cada persona es única, es cierto, la vivencia y retos de las personas son particulares a cada individuo, pero sí hay situaciones en común que son las de llegar a un nuevo país en general, ¿no? Y que llegan a una nueva cultura, que los hacen sentir como lo que llegamos todos como esos migrantes que también somos, que un poco el choque cultural, un nuevo idioma generando un poco de ansiedad y que puede provocar eso, la incertidumbre, ¿no? De llegar a vivir a un nuevo lugar, de trabajar y o estudiar en un nuevo país, en un nuevo ambiente, y sobre todo si se llega sola o solo, eso se manifiesta física y psicológicamente, y eso puede ser abrumador y extenuante, además de que la información que se tiene a veces, y desafortunadamente, no es veraz, es errada o muy poca. Wow, escuchar a Lida y a Nuri me encanta porque me parece de seguir trabajando aquí en Montreal en la misma situación, pero yo estoy aquí en el Quebec, ustedes están allá, y creo que es importante también hablar de las barreras. ¿Cuáles son, con las personas que encuentran ustedes, las principales barreras que enfrentan los que llegan? Bueno, va a depender de la información que tiene cada persona que migra, ¿no? Porque todos los procesos son completamente diferentes. Sí, una de las barreras más comunes que se encuentra es la barrera del idioma, ¿sí? También el desconocimiento del sistema, cómo acceder a salud, cómo acceder a la vivienda, y también es increíblemente importante que las personas se informen de cuáles son sus derechos en este nuevo territorio, cuáles son tanto sus derechos como sus responsabilidades. Entonces, hay mucha barrera con esto de la información. Sí, además de que, o sea, las personas al llegar a Canadá pueden enfrentar tantos y tan diversos desafíos, ¿no? Pueden verse, sentirse aislados debido a esas barreras, ¿no? Que ya mencionamos, las más comunes, pues las del idioma, los permisos de trabajo vencidos o, por ejemplo, estatus migratorio incierto o por falta de documentación de identificación. También ocurre que los traficantes, que son aquellos empleadores o gerentes o reclutadores, compañeros de trabajo o intermediarios, pueden mentirles sobre su estatus migratorio, amenazarlos con deportarlos o causarles daño. Desafortunadamente, a veces he escuchado de que pueden amenazar, sabemos que pueden amenazar con dañar a su familia si hacen una denuncia. Qué fuerte, la realidad que enfrentan con todas las barreras que allí pues tienen los migrantes recién llegados son muy fuertes, pero lo que me pregunto y nos preguntamos también es cuáles son las primeras ayudas que buscan, en qué áreas están. Nada más hoy, por ejemplo, a este centro comunitario acudieron personas preguntando por temas de salud, pero otros preguntan por distintas áreas. En su experiencia, ¿cuáles son las que más buscan? Bueno, mayoritariamente empleo es creo que la número uno en este momento. Luego de empleo también están los temas de housing, de todo lo que es vivienda, cómo encontrar una vivienda segura,
que cumpla todos los requerimientos y los servicios de salud, porque va a depender los accesos que tú tienes salud dependiendo de tu estatus, y es increíblemente importante asesorarse y dirigirse a los centros comunitarios para saber a qué tengo derecho. Sí, precisamente son esos los apoyos que buscan apoyos sociales, redes sociales, ya que por sus barreras lingüísticas no saben cómo acceder a estos servicios de apoyo, y adicionalmente por desconocimiento del sistema. Algunos llaman a pedir información de cómo tener acceso al aprendizaje del idioma de manera gratuito o a un bajo costo, la vivienda, la educación, la asistencia médica, como lo mencionaste ahora también, el apoyo legal, la información sobre sus derechos y obligaciones, pero sobre todo no saben mucho sobre sus derechos. Además, buscan información sobre otros beneficios como pues programas de apoyo financiero, algunas veces servicios de asistencia cultural también para conectarse con su comunidad. Perdón, yo estaba en mute. Yo tengo una pregunta. Este programa está muy centrado no hay trato con la trata, en cómo, y siempre hemos hablado de cómo las personas migrantes, los trabajadores migrantes, son más vulnerables a ser víctimas de las redes de trata de personas, sea por fines de explotación sexual o laboral. Desde la experiencia y el trabajo que ustedes han tenido apoyando a estas personas que recién arriban, ¿qué nos pueden contar sobre la exposición? ¿Qué tan expuestas están las personas a caer en redes de tratas de personas? Ya Lida nos mencionaba y nos daba como algunas puntaditas, pero yo creo que es interesante poder desarrollar un poco más ese contexto y hablar más de esos elementos para que las personas sepan, ¿no? Qué tan expuestas están, porque, y explicar un poco de pronto también cuáles son las estrategias de enganche que usan los criminales. Hoy hay un alto riesgo, sobre todo para las personas que llegan sin contactos, sin grupos de soporte o con recursos económicos muy escasos, porque a lo primero que van a saltar es a las redes sociales. Y las redes sociales hoy día se han vuelto uno de los mayores ganchos para la explotación sexual y la explotación laboral, con posiciones fraudulentas, propuestas engañosas, donde por el afán de las personas poder acceder a un empleo porque estamos hablando que de mantenerse en un país que de todas maneras tiene el dólar, ¿sí? Así como tú ganas en dólares, gastas en dólares. Y entonces el riesgo es altísimo, y más cuando no tienen la información también de sus derechos y de lo que a lo que pueden acceder. ¿Sí? Entonces, el riesgo cada vez está más alto, y más en una ciudad, por ejemplo, como Toronto, o en un país como Canadá, que es un país donde llegan muchos migrantes diariamente. Sí, totalmente de acuerdo, que desafortunadamente diría que están tan expuestas las personas precisamente por eso, por la falta de información, o una información que tienen incompleta o errada, la falta del conocimiento del idioma. Eso los hace vulnerables a ser víctimas de la trata, ya que estas personas vienen a Canadá con promesas de empleos bien remunerados y acceso a oportunidades para ellas y sus familias. También escuchamos las mismas historias de los estudiantes internacionales. Desafortunadamente, los reclutadores usan una cantidad de estrategias para convencerlos de mala información, para venir a Canadá con la ilusión de un nuevo proyecto de vida, de hacerse a préstamos y a deudas que a veces se les hace impagables, y por eso se someten a este tipo de tratamiento. Sí, pensando un poco a los organismos de ustedes, pero en términos generales, sin enfocarnos en uno en específico, ¿cuáles son los apoyos que un centro comunitario o una organización brinda a refugiados y a migrantes?
Bueno, hay diferentes tipos de apoyos, como asesoramiento para el empleo, cómo adaptarse al sistema canadiense, cómo presentar una hoja de vida, un resumen. También hay diferentes programas. Hoy ahí se han intensificado mucho los programas de asistencia financiera y de alfabetización financiera para que el migrante pueda entender el sistema y, y no perder también lo poco que gana. Se ofrece también asistencia en todo lo que es la parte de información de housing, de vivienda y muy importante toda la parte de counseling, de consejería, de salud mental, porque es algo que está afectando día a día a los migrantes o a las personas en general aquí en la sociedad y estos son servicios que se pueden encontrar en los centros comunitarios y recalcar que estos servicios son completamente gratuitos, ¿sí? Y son para todos. Entonces, es importante que se acerquen, busquen en las redes sociales cuál es el centro comunitario más cercano a donde usted vive y vaya y busque qué diferentes servicios, porque van a depender, ¿no? Por cada centro comunitario. Y estoy muy segura que los profesionales que hay ahí, si el servicio no lo tienen y usted lo necesita, lo van a referir a otro lugar donde sí lo haya. Pero lo más importante es que la persona se acerque a buscar los servicios. Sí, totalmente de acuerdo. Los apoyos son diferentes, hay que aclarar, para los refugiados y para los migrantes, porque el trabajador temporal y los estudiantes internacionales generalmente no están incluidos en los mismos servicios, pero pues, sí hay agencias y organizaciones que sirven específicamente a estos grupos, y como lo mencionó Nuri, muchos de estos profesionales, que no te podemos dar el servicio acá, pero sí te podemos referir a donde, entonces es importante que nos acerquemos de todas maneras a estas organizaciones, pero hay unas específicas que sí le apoyan al trabajador temporal, como es Migrant Workers Alliance for Change, la Alianza de Trabajadores Agrícolas, está también Justicia para los trabajadores migrantes, está The Neighborhood Organization, por ejemplo, es una que también ha abierto ciertos servicios debido a la necesidad. También está el FCJ Refugee Center, y que tengamos en cuenta de que hay una línea directa canadiense contra la trata de personas y está en 200 idiomas, se les atiende, hay confidencialidad, busquen la página web y también está el número telefónico, yo creo que ustedes colegas lo tienen, el 1833-910-10, es exactamente para la línea directa canadiense cuando una persona se ha visto victimizada como víctima de trata de personas. Aquí Radio CHHA y tengo entendido que las radios que nos retransmiten debido a su posición y a su visión de la comunicación hacen un ejercicio de difusión de información sobre, por ejemplo, centros comunitarios. Esta radio en particular diariamente comparte información de centros comunitarios porque hay una característica aquí y de la que quisiera hablar más bien con ustedes que tienen más experiencia, y es que los centros o las organizaciones en general atienden también por áreas, por zonas, por distritos. Entonces, identificar esa zona es importante para la gente dependiendo dónde se haya asentado, ¿no? Tenemos esta dinámica de referirnos, de acompañarnos, en los centros comunitarios también se refieren y se acompañan, pero a pesar de ello, la información que se puede entregar ocasionalmente, y se los pregunto, puede resultar insuficiente. Hay gente que dice, bueno, yo fui al centro comunitario, me dieron información, me dieron ayuda, pero tampoco digamos pues que resolví mi asunto, ¿no? Porque me llené de información, pero no pude ejecutar demasiado. ¿Qué piensan ustedes que tienen como más experiencia en esta área de esta realidad? Perdóname, Nuri, no te escuchamos allí. Hola, Sí, hola. Perfecto. Sí, Daniela, es verdad. Muchas veces las personas se acercan a los centros comunitarios y no les podemos dar toda la atención continua, porque también hay que tener en cuenta que hay diferentes servicios que cubren a diferentes personas que vienen con diferentes estatus, pero
cada día los profesionales estamos más comprometidos en poder referir con otros colegas que puedan dar la asistencia que de pronto yo no les puedo dar, ¿sí? Porque también hay centros comunitarios que están centrados en la parte legal, hay centros comunitarios que están centrados en la parte de salud, que son... Estamos intentando dar la mayor cantidad de información. Sin embargo, es importante que las personas que llegan a este nuevo territorio también se informen desde las páginas oficiales, donde van a encontrar todos los directorios de los lugares a los que pueden llegar y tener ayuda, acceder con ayuda. No se valgan mucho de lo que le pasó al vecino, o eso, porque cada proceso migratorio es diferente y cada necesidad es diferente. Acérquese a un lugar donde haya un profesional que hable su idioma y muy seguramente ese profesional lo va a remitir. Y si no, busque, sea curioso, investigue, porque eso va a hacer que su proceso de asentamiento sea más rápido y más exitoso. Lida. Así es, totalmente. Yo siempre recurro a una frase, o sea, de empoderamiento, que es la información es poder, el conocimiento es poder. Buscar información sobre la agencia que los va a emplear antes de venirse, o sea, si ya están acá, obviamente hay muchos recursos, pero antes de venirse también, ahorita que hablábamos de antes de, si es posible, busque información sobre la agencia que los va a emplear, la institución educativa donde van a estudiar, los servicios sociales, comunitarios, en su propio idioma o grupo étnico, o averiguar sobre el apoyo cultural, legal y los derechos y deberes incluidos en su estatus migratorio, por ejemplo. Hacer una lista de agencias de apoyo, un pequeño directorio de información y servicios para el trabajador, trabajadora temporal y para estudiantes internacional. Yo creo que básicamente es esto, estar informado, cuestionar, hacerse preguntas, verificar la información y saber que si en algo, cómo puedo denunciar, a dónde puedo acercarme a hacer una queja o a una denuncia. Y también, obviamente, siempre apoyemos a las organizaciones que tenemos y hay una forma de involucrarse. Yo siempre le digo con el que me encuentre, si pueden hacer voluntariado también, hagamos amistades y creemos lazos. Quisiera aprovechar también para preguntarle a Alessandra, sé que también estás en otra zona de Canadá y que los servicios, la forma de encontrar información allá podría ser diferente. No sé cuál es tu experiencia, Alessandra. No, a mí me encanta escuchar a Nuri y Lida porque es el mismo trabajo que nosotros hacemos como casa de acogida. Tenemos 2 casas de acogida para solicitantes de asilo, seguimos trabajadores agrícolas y migrantes, refugiados, y siempre un organismo, una casa de acogida no puede tener todas las respuestas o todas las herramientas para responder bien a las necesidades. Y entonces el hecho de crear lazos, de crear uniones con los otros garismos del cuartier, allá puede ir, allá habla español, allá el médico, allá aquí te va a ayudar a hacer un currículum vitae, allá una persona te va a ayudar a buscar trabajo, una persona te va a... Nosotros seguros nos ocupamos de la vida adentro de la casa. Una vez que tenemos una lista de necesidad y de prioridad, nos apoyamos a todos los organismos que están presentes en el territorio, porque solos no podemos hacer nada, pero juntos, con un organismo de confianza, un organismo que nosotros conocemos bien, podemos referir y sabemos que ponemos la vida de esta gente en las manos de gente segura, a quien tenemos confianza, que le puede seguir un apoyo, una ayuda justa e informaciones. Y entonces yo creo que también si nosotros estamos aquí en el Quebec, que usted está en otra provincia, pero en escucharlas, la necesidad de las barreras, las prioridades, la manera de trabajar es la misma, y esto es bueno porque significa que estamos haciendo un trabajo en conjunto, porque yo a veces tengo familia que dice, oye, me voy a ir a Toronto, me voy a ir a Alberta, me voy a... Ok, entonces allá encuentra ese organismo, allá encuentra otro, allá, y porque sabemos que podemos tener confianza en ustedes, quien no está en esta provincia.
Sí, de veras los que usted dicen son la realidad diaria. Me impactó el hecho cuando dijeron no tengan confianza en los que se dice de voz en voz. Me confíen en alguien de seguro para tomar información, porque a veces mi amigo, sí, tu amigo no te has dicho de veras las cosas como están. Yo escuché de una persona que dijo, no, esto no es. Entonces, todas las sugerencias que usted dieron para mí son maravillosas escuchar otra vez más. Yo tengo una pregunta para las tres, porque sabemos que el primer contacto que muchas veces tienen las personas acá es algún conocido, algún familiar, algún amigo. A esos conocidos, familiares, amigos buenos, bien intencionados, que están acogiendo a personas que acaban de llegar, ¿qué recomendación le dan ustedes a esos que están acogiendo? A ese familiar que está recibiendo al sobrino, al primo, al tío, al hermano, a ese amigo que está recibiendo al mejor amigo, porque ellos no son instituciones, ellos no tienen toda la información. Esos que reciben a veces también están desinformados, a veces también están siendo víctimas de algún tipo de explotación. Entonces, ¿usted qué información les dan a esos buenos samaritanos que acogen con buena intención? Primero que todo, que si usted está recibiendo a alguien aquí, busque cuáles son los centros comunitarios cercanos a donde usted vive. Y el primer día, segundo día que esta persona llegue, vaya con esta persona, llévela, saquen una cita con un profesional de asentamiento para que puedan, como persona que acoge y como persona que llega, obtener la información, porque muy seguramente el momento en el que llegó la persona que está acogiendo fue diferente a la persona que está llegando ahora. Las leyes migratorias están cambiando todos los días. Entonces, vaya a su centro comunitario más cercano. Y allá muy seguramente, tanto la persona que acoge como la persona que llega van a aprender y muy seguramente van a tener un proceso mucho más amable, mucho más acogedor, ¿sí? Porque enfrentar un nuevo territorio es toda una aventura. Así es. Así es. Incluso desde mi experiencia personal, que hace 10 años apenas recibí a una hermana, entonces así es. Yo lo primero que hice, sacar una cita con una colega en un centro comunitario, siéntese con ella, o sea, hablamos el mismo idioma, pero quiero que ella se sienta cómoda, que aprenda ella misma o él mismo, o sea, debemos hacer todo esto. Lo que debemos hacer es enseñarles cómo navegar el sistema, que es recurrir a los centros que tenemos disponibles, a las organizaciones que trabajan acogiendo al recién llegado. Lida, y además en tu función como traductora reconocida, desde esa dimensión del manejo del lenguaje, ¿qué recomendación le das a las personas? Siempre como una profesional de idiomas que soy también, es aprendamos el idioma, familiaricémonos, no nos bloqueemos, vamos a aprender el idioma. Esa es la mejor manera pues, de sentirse bien en el nuevo lugar al que llegas, ¿no? A tu nuevo hogar, porque puede ser tu segundo hogar, ¿no? Y aprendamos el idioma. Esa es la primera recomendación para todas. Tenemos una pregunta que nos llegó por WhatsApp este momento de la audiencia que nos escucha y nos preguntan si es que las personas de los centros comunitarios estarían en la obligación de denunciar a una persona que no tiene documentos. Vamos a desmitificar eso. Ahí tenemos 3 voces de 3 organizaciones distintas. Es una pregunta muy válida, creo yo, porque el miedo es una cosa que acompaña a la migración a veces, ¿no? Adelante, Lida. ¿Qué dice Alessandra? Porque de todas maneras no se puede, o sea, podemos guiar, dar la información, por eso ahorita que encontré, o sea, esta línea de emergencia disponible en las 24 horas, ellos incluso mismo dicen en su página web, nosotros no podemos empezar una investigación, pero sí recibimos tu información,
todo tu caso para que te sientas cómoda, pero se te maneja la confidencialidad. Entonces, o sea, todos los trabajadores comunitarios siempre y las trabajadoras vamos a conectarlos con el lugar donde pueden hacer esto. O sea, si ellos dan la autorización con las fuerzas del orden, con la policía, pero las organizaciones, o sea, no pueden iniciar esto, se les refiere a otro lugar. Nuri. No, por el contrario, o sea, nosotros los invitamos a que nos visiten en los centros comunitarios, independientemente de su estatus migratorio, porque es importante informarse. Este es un nuevo territorio y es importante aprender de él. Esto va a hacer que mi proceso de asentamiento sea más satisfactorio y se los dice una newcomer, porque yo realmente continúo siendo newcomer. Yo llegué hace 1 año y 8 meses a Canadá y ya trabajo en un centro comunitario. Yo llegué hablando muy poco inglés, muy pobre realmente. Y fue eso, informarme, estudiar, estar como voluntaria, conocer cómo se mueve el sistema y teniendo un plan, saber cuál es ese punto al que yo quiero llegar y cómo quiero llegar. Es posible tener un proceso de asentamiento exitoso independientemente de tu estatus. Acércate a un centro comunitario para obtener información. Alessandra. No, para nosotros totalidad de la confianza con la gente que llega, estatuto, sin estatuto, estatuto vencido, gente que fue víctima de trata y tráfico. En este caso sí, lo decimos, ok, ¿cuál es la vía más justa para denunciar, para salir de eso? Pero de nuestro lado nunca está una denuncia a la policía, está más un lugar seguro de respeto, de protección. Lo que intentamos de hacer con ayuda profesional es darle una ayuda para entender tu estatuto, te da este derecho y esta posibilidad. Si tú no lo tienes, tu derecho llega hasta aquí. ¿Cómo se puede transformar esto en una cosa más segura? Entonces, muy personalmente, muy confidencialmente, le vamos a poner adelante las dificultades también de un estatuto precario o de no tener estatuto. Y entonces a veces hay gente que se me acerca, ¿no? Hace 2 semanas, familias de un país que después de 10 años que vivieron aquí en Montreal con niños nacidos así, tienen la expulsión. En un país que no es el suyo, donde tiene riesgo de vida, y dice, ¿qué hacemos? Y esto, acompañarlos sabiendo, pero los riesgos que pueden correr. Sí. Daniela, ahí yo quisiera hacer una mención, esa pregunta es supremamente buena, muy buena, y quisiera hacer una mención más desde, digamos, también el acuerdo que las Naciones Unidas y los protocolos que las Naciones Unidas tienen para organizaciones no gubernamentales que están trabajando en protección de derechos con personas migrantes, con personas refugiadas, con víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Digamos, son unos acuerdos a nivel internacional y primero son centros de apoyo, son centros de acogida, son centros de orientación y de información sobre los derechos que propenden por la protección de los derechos de las personas en cualquiera de sus condiciones, que informan, que orientan y que en caso de que haya vulneración de un derecho, por ejemplo, si es una víctima de trata de personas, el denuncio lo pone la persona porque digamos, debe tomar la decisión por sí misma, pero si la persona no tomara la decisión, la organización sí podría alertar a las autoridades sobre situaciones que están ocurriendo sin nombrar a la persona, por ejemplo,
ok, hay unas personas que tienen una oficina de migración y que están ofreciendo una información fraudulenta sobre unos trabajos pagados de manera exorbitante y la gente llega aquí, no, eso es lo que haría, pero nunca la determinación de denunciar, de hacer un denuncio de un crimen es de la persona misma. Y los centros comunitarios, los centros de acogida, las organizaciones no gubernamentales no son policía de migración, no son denunciantes. Aquí, una vez yo escuché una frase estaba en una entrevista y estaba participando la cónsul de México y una abogada de migración y decía, aquí en Canadá yo me he encontrado por lo menos 1 millón de abogados de migración y de policías de migración. Cada migrante conoce a una persona y la primera pregunta que le hace es ¿cuál es su estatus? Eso es algo Sí. que no tiene que ser, eso es una cosa. Entonces, es Sí, porque que eso sería es algo privado, pues. Ujú. Yo quiero mencionar también aquí que la comunicación está obligada a difundir información contrastada, veraz, investigada, que pueda ser de servicio para la comunidad, ¿no? Y me parece que este programa que se une y que existe gracias a todas las organizaciones que están involucradas, al Mary Ward Center, a CHHA, también a la diócesis de Montreal, y a todos los invitados que nos permiten hacer difusión de información que ayude a la comunidad, que ayude a las y los migrantes a tener una llegada más amigable con información, que es lo que podemos hacer desde este lado, junto con los centros comunitarios que hacen su parte en las áreas que ya ustedes han mencionado. Cada trinchera tiene su responsabilidad, dicen, así que nos toca irla asumiendo. Con esto quisiera que vayamos casi a las conclusiones del programa, porque soy la policía del tiempo, eso sí. Entonces, quisiera preguntarles a Lida, a Nuria, a Alessandra también, que desde allá también nos puede dar información sobre esos consejos que se le puede dar a las personas que están pensando viajar a Canadá. ¿Cuáles son esas cosas básicas, principales, que deben conocer antes de venir? Recordemos que este programa está siendo retransmitido por muchísimas radios en el continente, así que es a esas personas a las que están en esta búsqueda a las que les vamos a hablar en este momento. ¿Qué les dirían? Bueno, principalmente que se informen, pero que se informen bien desde fuentes oficiales, que sí pueden acceder a programas de pre-arrival, de preasentamiento, los tomen, aprendan un inglés básico, un francés, no lleguen sin el idioma que se habla aquí. Al menos lleguen con algo básico que les permita tener una conversación, a preguntar de dónde están o preguntar dónde es su centro comunitario más cercano y traer sus documentos de identificación, sus documentos, si vienen en otro idioma, tráiganlos traducidos también y siempre infórmense, porque la información, como dice Lida, totalmente es poder. Lida, cuéntanos. Sí, igual el énfasis es en empoderarnos, ¿no? No esperemos a que alguien nos empodere, empoderemos nosotras. Preparémonos con la información, con el conocimiento, con como dice, pues como decimos, herramientas básicas en la comunicación del inglés, así sea, pues que uno dice a veces mínimo, no me hago entender, no, lánzate. Aprende un poco antes de venirte, consulta un poquito sobre la parte también cultural a la ciudad donde vas a llegar, al país donde vas a llegar. La información esas herramientas son básicas para aprender como a medio defendernos y sentirnos seguros cuando lleguemos acá, a hacer preguntas de a dónde debo ir, centros comunitarios, organizaciones sin ánimo de lucro que nos puedan apoyar al llegar a este país nuevo. Gracias, Lida. Sí, yo creo que también es importante que usted sepa cuál es el estatuto migratorio que le van a dar antes de llegar, si van a venir como trabajadores temporales, como residente permanente, o si quieren buscar refugio, entonces no diga sí a todos los que se le ofrece como pasaje, no firme nada, si hay un contrato de trabajo antes, que alguien de su país antes de salir que le explique bien, que lean todo bien, todos
los que se le ofrecen. Es importante de veras prepararse a venir, conocer, como ya escuchamos, bien, saber mi estatuto migratorio, los que yo voy a presentar a la frontera, cuáles son mis derechos y mis obligaciones. Eso es importante saberlo antes, para que usted no sea sin saber, o que una vez llegando aquí a todo el mundo le ofrece algo, pero usted no sabe cuáles son sus derechos. De eso tan bueno no dan tanto, creo que es una frase que hemos repetido muchísimo aquí en el programa, y que si se suena así de bueno, pues con más razón lo investigamos. Sospeche. Sospeche, se suena muy bueno. Pero bueno, un programa que intenta demostrar que si de eso tan bueno, pues como no dan tanto, hay que investigar. Pero Eva, en este momento, pues quisiera dar paso a unos saludos que tú nos comentaste que teníamos, porque Sí. eso demuestra un poco el impacto también que tiene la difusión de la información. Sí, mira, hay uno personalizado. Lida es una persona excepcional y corazones, con hinchas y seguidores, mira. Ángela Martínez nos dice: fraternal saludo para todas, agradezco la ayuda y empatía que tienen hacia nosotros los migrantes, en especial para Nuri Márquez, gracias por el apoyo incondicional que brindas a la comunidad latina. Mira, Qué lindo. excelente. Recomendaciones de nuestras expertas y la gente siguiendo y el programa, escuchando muy bien. Porque le quiero recordar a la audiencia que nos escucha a través de la emisora o de las emisoras que este programa queda también en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook de el Mary Ward Center Canadá, como en el YouTube de SHHA 1610 AM. Asimismo se retransmiten las radios comunitarias que ya hemos comentado. Nuri y Lida, bueno, gracias, porque gracias a ustedes también recibimos este feedback de la audiencia. Quisiera dejar unos minutos para que podamos hacer un mensaje de conclusión sobre la importancia de la información cuando llegamos a Canadá, también de sus experiencias como profesionales y como personas que ayudan a personas que están recién llegando a asentarse. Tenemos un momento, pueden tomarse unos minutos para hablar de esas experiencias que tienen ustedes. Tal vez empezamos con... Adelante. Daniela, ¿podría hacer una introducción también para Nuri y para Lida? Por favor. Que lo decía Alessandra al comienzo, una perspectiva o un enfoque que siempre hemos tenido en el programa es pensar en la migración como un derecho. Migrar es un derecho que tienen las personas. Y nosotros acompañamos y apoyamos ese derecho a la migración, pero además decimos, el derecho tiene que prevalecer y ejercerse de manera segura y de manera informada. Entonces, esos son unos elementos que mencionamos. Ya ha dicho algunas frases que repetimos y repetimos en estos 35 meses transmitiendo juntas, y parte de ese mensaje que siempre damos: migrar es un derecho, pero hay que migrar de manera informada y segura, protegiendo nuestros otros derechos y protegiendo nuestra vida y nuestra integridad como personas. Era solamente eso. Gracias, Eva. Sí, me uno a esa, me has dicho algo que, el empoderamiento, que siempre es algo que pues esa palabra que amo, el informarnos, pero la empatía, ¿no? La empatía que tenemos también acá las organizaciones, las trabajadoras comunitarias, pero sobre todo que sí tenemos ese deber, ¿no? Como lo dices, Mary, lo dices tú, Eva, y como es importante que sepamos de nuestros derechos y tener, que también tenemos deberes, pero nuestro deber es aprender sobre nuestros derechos. Y una migración informada, no empoderada, pues nos lleva a un éxito, ¿no? A tener una vida. Perdí la señal de internet. Ups. Estamos regresando. Sí, una partecita se fue, pero estamos. Ok, ¿estamos bien? Vamos, Nuri. ¿Me escucharon? No sé, disculpen. El empoderamiento comunitario es bastante, el empoderamiento, el saber de nuestros derechos, pero también de nuestros deberes. Muchísimas gracias, Lida. Sí, totalmente de acuerdo con Lida.
Yo pienso, Eva, que no solamente nosotros como seres humanos tenemos derecho de migrar, sino es nuestra naturaleza. Los seres humanos, en nuestra naturaleza es migrar, ¿sí? Es movernos a diferentes espacios y nosotros las personas no somos ilegales. Simplemente necesitamos cumplir con ciertas reglas que tienen los territorios para movernos de un lado al otro, ¿sí? Es nuestra responsabilidad como personas migrantes informarnos de los derechos, los deberes, las leyes, los sistemas, el clima, o sea, de todo lo que voy a encontrar en este nuevo territorio. Y también nosotros, las personas que estamos aquí en estos territorios, recibiendo a las personas que van llegando día a día, es un llamado también a unirnos más, a proteger a estas personas que están llegando, a darles la información correcta, a no aprovecharnos de ellos, a generar realmente una comunidad fuerte, protectora, segura, porque muy seguramente cuando estamos migrando de otros lugares, no migramos solamente por un deseo a la aventura. Muchas personas que yo atiendo día a día llegan con situaciones difíciles y están esperando llegar a un lugar un poco más seguro, ¿sí? Entonces también nosotros podemos unirnos y acoger a estas personas y si nosotros no sabemos la información, llevarlas a esos lugares como los centros comunitarios que son espacios seguros para todos. Gracias, Nuri. Sí, yo creo que no puedo juntar nada más de los que ya escuchamos y agradecer la información que este programa de No hay trato con la trata hace, porque es un programa de información segura, de defensa de derechos, y hace sentir las personas que quieren migrar en el derecho de migrar, sin miedo, con tranquilidad, con información, sabiendo que aquí en Canadá hay gente disponible, preparada, justa para acogerlos. Muchísimas gracias, Alessandra. Eva, llegamos al final de otro programa de No hay trato con la trata y siempre, siempre es un placer. Así es, 35 meses cumplimos ya, Daniela y Alessandra, haciendo este programa y ha tenido la acogida, bueno, primero el apoyo de todas esas radios comunitarias acá en Canadá y en Latinoamérica, por eso siempre les reconocemos, y el apoyo de organizaciones. Hemos juntado a más de 60 organizaciones de Canadá, Estados Unidos y América Latina. Hemos juntado a más de 80 profesionales, expertos y expertas como ustedes, hablando de Canadá, Estados Unidos y América Latina. Realmente han sido 35 meses construyendo, aprendiendo, informando, descubriendo con las personas, nosotros mismos y con las personas. Compartiendo sobre todo. Así que agradecemos nuevamente a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe por retransmitir este programa, a Radio Internacional Estéreo que nos transmite en Colombia, frontera con Ecuador, a Radio UDG que nos retransmite en México, a la Radio Universitaria de Guadalajara, también a Radio Progreso en Honduras y al programa Amanecer Ranchero a través de Félix Grande que nos retransmite aquí en Canadá. Muchísimas gracias nuevamente por haber dado tiempo de sus agendas para compartir este espacio que se vuelve un espacio de difusión de información, de colaboración, también de la comprensión de cómo es ese trabajo que ustedes hacen. A veces todo lo que importa es lo que llegamos a preguntar los newcomers y también nos gusta saber qué piensan ustedes como trabajadoras que están allí ejerciendo esa labor de siempre, ¿no? Así que muchísimas gracias. Les dejo unos segunditos para que nos podamos despedir. Muchísimas gracias, Nuri. Muchas gracias a ti, Daniela, a Eva, a Alessandra, Ida y a todas las personas que nos ven, nos comparten. Por mi parte, los estaré esperando en el centro comunitario en el que yo trabajo, aquí en la ciudad de Toronto, North York Community House. Es publicidad política no pagada, pero estaré esperándolos allá como profesional de habla hispana para darles pues la mejor información que yo pueda. Muchísimas gracias, Lida.
Muchas gracias a ti, Daniela, a Eva desde Very World Center de ese trabajo tan inmenso que haces, a Alessandra, muchas gracias, Nuri, y pues a quien no hay trata con la trata, ¿no? Es lo que haces, es increíble, Eva, muchas gracias por este trabajo, por esta voz y por todo el trabajo que viene haciendo estos 35 meses, pues, y que es una invitación a todos los que nos escuchan a seguir apoyándoles, contribuyendo. Y muchísimas gracias, Alessandra, Eva. Hemos llegado al final del programa. Gracias. En verdad, siempre es un placer compartir una edición más de No hay trato con la trata con ustedes.